Hola y bienvenido a un video más de Factor Innovación, donde tu conocimiento es tu mejor estrategia. Soy Factor y voy a abordar un tema desde el punto de vista del modelo físico de base de datos. Digamos, este es el punto de partida de la construcción de una base de datos física utilizando un gestor de base de datos llamada SQL Server. Como vimos en un video anterior, les he presentado la herramienta de Microsoft que se llama SQL Server. Es un gestor de base de datos, donde nosotros vamos a poder crear la base de datos y sus objetos, como lo es, por ejemplo, de una tabla, ¿no? Cuando ya hemos instalado esta herramienta, nosotros solamente lo que tenemos que hacer es ingresar a través del botón de Windows, sea Windows 10, Windows 11, entramos al SQL Server Management Studio, en este caso la versión 19, ¿no? Entramos acá y automáticamente nos va a aparecer una ventana de conexión justamente al SQL Server, ¿no? Recuerden que el SQL Server Management Studio, perdón, es la puerta de acceso ya al motor de la base de datos, ¿no? Justamente para conectarnos a esta base de datos, bueno, al SGDB específicamente, y poder entrar a construir o a utilizar las bases de datos, yo lo que tengo que hacer es seleccionar el tipo de servidor, en este caso Database Engineer. Existen otros tipos de servidores más. El nombre del servidor que por defecto es este nombre, yo lo tengo por nombres diferentes, ¿no? Pero sale por defecto. En todo caso, si tuvieras error o duda, quizás aquí podemos ir. Aquí podemos seleccionar en Browser for More. Vamos acá, vamos a Database Engine y aquí vamos a utilizar el primero, ¿no? El primero o el último, pero dependiendo, si es que estamos utilizando lo último instalado, porque hay veces que instalamos dos instancias, tres instancias, ¿o no? Como si fueran nuevas instalaciones de la herramienta en la que nosotros vamos a ir probando, ¿no? Bueno, en mi caso vamos a probar el primero. Si tuvieras varios, el primero sería el último instalado de la instancia, ¿no? La última instancia instalada. Luego tenemos el Windows Authentication. En este caso es la autenticación como queremos ingresar. En este caso tenemos dos. Forma Windows y acceso por mediante SQL Server Authentication. La instalación nos pide en cuál de los modos quieres trabajar. Ahí en la instalación se pide modo mixto, ¿no? Modo mixto. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Entonces voy a utilizar tal vez este. A ver, probamos siempre el login SA. SA viene a ser el sistema, el administrador del sistema o System Administrator. No siempre es SA, ya sea mayúscula o minúscula, el login para poder acceder al motor y la clave que lo hayas colocado en el momento de la instalación. En caso yo he puesto aquí la clave, voy a conectarme. Ya. Si en caso hay un error, puede ser que en este caso me sale un error, es posible que yo tenga otros manejadores de base de datos, ¿no? En el sistema instalado, en el Windows, otro sistema, por ejemplo, el MySQL, tal vez Oracle, entre otros programas que utilizan, digamos, algunos de los puertos, algunos de los servicios del Windows y por ende hay conflictos. Es muy fácil de solucionar, tal vez yendo a los servicios de herramientas administrativas del panel de control del Windows y podemos encontrar la solución activando y desactivando cualquiera de los servicios y así no haya conflictos de acceso. En este caso de mí hay un conflicto. Para no estar en más detalles y más tiempo, voy a entrar de forma mundo Windows, ¿ya? El mundo Windows para poder conectarme y no tener problemas. ¿Sí? Son dos modos que uno elige al momento de la instalación. Si en algún caso ustedes dicen, no, yo cuando estaba instalando no me permitió elegir, posiblemente sea otra edición u otra versión que haya salido y no les permitió elegir. Pero en alguna otra forma ustedes tienen que tener acceso ya sea a modo Windows o a modo SQL. Bien, ya tengo acceso, miren, esta es la herramienta, como ya los presenté en un video anterior donde tenemos el explorador de objetos. Aquí se encuentran todas las bases de datos creadas, en este caso por el sistema, y en este caso lo que tenemos nosotros creados de manera, vamos a decir, manual, ¿no?
¿ok? Eh, bueno, esta es una de mis instancias que he estado utilizando. Esta es otra, voy a cerrarlas. Voy a cerrar, ¿ya? Y tengo esta activa. Bien, aquí vamos a encontrar muchas bases de datos que nosotros vamos a crear que tienen forma de icono un cilindro que representa a esto de a una base de datos, a una base de datos que nosotros vamos a poder almacenar información a través de sus tablas, ¿no? Bien, aquí voy a abrir nueva New Query o Control N, le voy a abrir una ventana o una consola de programación. Aquí nosotros en SQL Server estamos ya en la herramienta listo para programar y tenemos aquí la consola de programación. Aquí vamos a escribir, ¿no? Código, ¿no? Yo pongo guión guión para poner un comentario, ¿no? Yo puedo decir, crearé una primera base de datos. Para crear una base de datos vamos a utilizar algunos comandos, pues, ¿no? Como por ejemplo tenemos los comandos para creación de objetos. Las bases de datos y sus objetos, es decir, las tablas en las cuales se van a poder guardar la información a través de columnas, nosotros vamos a utilizar para la creación, manipulación y eliminación de dichos objetos, sean tablas, sean la propia base de datos y sean otros objetos, utilizaremos los comandos create, alter y drop. A esto se le conoce como comandos DDL, ¿ya? A esto se les conoce como comandos DDL. ¿Qué significa comandos DDL? Significa lenguaje de definición, definición de datos. Lenguaje de definición de datos. Ya, esos comandos son pues create, alter y drop, donde create vamos a crear los objetos, alter para modificarlos y drop para poder eliminarlos, ¿no? Dichos objetos. Bien, estamos ya prácticamente a inicios de crear nuestras bases de datos. Como este video nos va a explicar, les voy a explicar cómo crear la base de datos, sus detalles. Hay dos formas de crearlos, una forma directa, una forma personalizada. Ambas las vamos a hacer ahora. Antes de eso, quería poner un pequeño paréntesis. Este video está dedicado a la creación de la base de datos física. ¿Sí? Estoy, digamos, haciendo ya uso de una herramienta, ¿verdad? Para crear dicha base de datos y sus componentes, sus propiedades y objetos. Pero esto quiero que se entienda que, digamos, para un proyecto real de base de datos, uno tiene que aprender también lo que es quizás primero, ¿no? Lo es la parte de análisis, ¿no? Tenemos la parte de las bases de datos. Para crear físicamente una base de datos vamos a tener tres, ¿no? Y esto como paréntesis, ¿no? Le digo que es, nosotros tenemos que estudiar primero cómo es la creación de un modelo conceptual, ¿no? Conceptual. Un modelo conceptual de base de datos. Este modelo conceptual me va a poder analizar el contexto, el proceso de un negocio para entender, digamos, cómo se abstrae de la realidad y cómo se comienzan a crear las entidades, lugar que nos va a permitir almacenar toda la información que queramos a través de columnas. Por ejemplo, personas, ¿no? Por ejemplo, clientes, proveedores, ¿no? Empleados, ¿no? Y querer saber sus nombres, apellidos, correos, celulares. Entonces, todo ese análisis, todo ese esquema, diagrama relacional, se va a obtener mediante un modelo conceptual. Y en un video lo voy a abordar esto, ¿ya? Luego de esto viene como una segunda etapa el modelo lógico de datos, ¿ya? Este modelo lógico de datos nos va a permitir justamente eh, convertir el modelo conceptual a un modelo lógico que determine cómo es que se relacionan estas entidades mediante restricciones, ¿no? Mediante llaves primarias foráneas, ¿no? Mediante acceso a datos, mediante relaciones de datos digamos, correspondientes, uso de las cardinalidades, etcétera. Quiere decir que es un paso más, es una evolución más del modelo conceptual a pasando a ser un modelo lógico. Este modelo lógico, hasta ahí, tanto el conceptual como el lógico,
no involucra la herramienta hasta entonces. No tienes que amarrarte, entre comillas, utilizar un gestor de base de datos. Es ahí cuando terminas tu modelo lógico de datos, tienes el diagrama, ya recién vas a poder pasar a crear el modelo físico de base de datos. Y el modelo físico es lo que justamente lo que voy a hacer en este primer video. Ya en este video voy a crear el modelo físico de datos. ¿Sí? Es para poder que vean ustedes cómo se construye mediante un script la creación de esta base de datos. En otro video, repito, finalmente voy a abordar el tema de cómo hacer el modelo conceptual, cómo hacer el modelo lógico y finalmente el modelo físico. Pero este video está dedicado a la parte del modelo físico de datos. Aquí en el modelo físico es cuando ya elegimos la herramienta. ¿Cuál es la herramienta que ya hemos elegido? Es justamente el de Microsoft SQL Server, la versión 2022. ¿Ok? Justamente ese es el motor. Y el Management Studio, el administrador corporativo digamos, la ventana de programación de acceso al motor. Ok, entonces, eso como paréntesis. Entonces vamos aquí finalmente a crear una base de datos. Cuando ya tenemos realmente ya decidido a implementar el proyecto de una base de datos. Por ejemplo, de una base de datos comercial. ¿Ya? Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos primero de forma por defecto. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner por defecto. Con valores predeterminados. Utilizando el comando create database base de datos comercio, por poner un ejemplo, ¿no? Comercio San Jorge, comercio Doña Carmelita, tienda de abarrotes San Pedro. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes desean, tratando de que no tenga espacios en blanco ni caracteres extraños, ¿sí? En realidad puede ser mayúscula o minúscula. Yo voy a trabajar durante todos los videos todo con letras mayúsculas, por un gusto, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo minúscula o mayúscula o combinado. No hay problema. Entonces, miren, para poder ya ejecutar, selecciono y le doy el comando execute o F5. Acá hay un botón en la parte superior. Listo, ya ha sido creada. Ahí nos dice el mensaje. En esta sección siempre nos mostrará el mensaje, ¿no? De lo que hemos ejecutado. Y aquí no está, me dirán, aquí tenemos que actualizar, clic derecho, actualizar, hacer un refresh y va a aparecer aquí nuestra primera base de datos BD Comercio, donde obviamente no tenemos tablas, ¿no? Recuerden que el conjunto de tablas conforman una base de datos, es decir, aquí tenemos la base de datos vacía, ¿no? Bien, eso después lo vamos a ver, cómo crear las tablas, las relaciones, etc. Aquí tenemos entonces la base de datos. La base de datos, ¿sí? Eh, la podemos nosotros ver con un comando, las características, ¿no? spgel, vamos a poner geldb y vamos a colocar aquí el nombre de la base de datos. ¿Para qué? Este comando, esta instrucción nos va a permitir conocer, miren, es cada guión que pongo, guión es un comentario que no se ejecuta, no se interpreta mediante el compilador, pero estoy dejando guión para que sepan que esta es una ejecución diferente de esta, ¿no? Entonces, ejecutando esta instrucción, nos dice, ya, vas a tener una base de datos B de comercio y B de comercio log. O sea, se van a crear dos archivos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se crean dos archivos? Pues así se crean, ¿no? Vamos a tener como uno que es el MDF, que nos va a permitir crear, el MDF se va a crear solo, porque va a permitir grabar la información o los datos que tenga la base de datos, ¿no? Mediante sus tablas. Aquí se va a almacenar todos los registros, todos los datos. Y también se guarda la estructura de nuestra base de datos. En esta parte de acá, en el EDDF, se guardan instrucciones propias del sistema que controlan a la base de datos, que por defecto se crea. Es decir, por ejemplo, en una hoja de Excel o de Word, nosotros cuando escribimos algo y guardamos, en Word, por ejemplo, tenemos un archivo .docs que se genera, ¿no? O .docs. En Excel .xls y así, ¿no? En un PowerPoint tenemos un archivo .ppt.
En este caso, las bases de datos en SQL Server se crean dos archivos, uno MDF y el otro LDF. ¿De acuerdo? El MDF se generan dos archivos. Acá tenemos los nombres lógicos, que son B de comercio y B de comercio-log. Lo puso ya el sistema, ¿no? Para crear el otro archivo. Son dos archivos, o sea, son dos nombres lógicos. Este es el modelo físico de datos. Este es el modelo físico, el MDF y LDF. Luego tenemos el espacio inicial del archivo. En este caso tenemos 8 megas. Todo archivo que empieza vacío es de 8, ¿no? En este caso. El LDF tenemos de 8 megas también que inicia, por eso es el size, que es la medida en la cual va a iniciar el espacio de almacenamiento. Siempre por defecto es 8 megas. En el caso del max size es el tope máximo en el cual se va a guardar la información. En este caso tenemos ilimitado, o sea, el MDF tenemos un espacio ilimitado, sin tope. Eso quiere decir que se puede guardar, digamos, en teoría, hasta que se tope, digamos, la capacidad máxima de un disco duro, de un servidor, ¿no? Y eso no es tan bueno, ¿no? En el caso del LDF también es una cantidad considerable. El grow es la tasa de crecimiento. Y bueno, en el caso de los file groups, todo archivo de base de datos siempre se va a agrupar en un primary. Y en el caso de los LDFs no se agrupa. Siempre se van a agrupar. Primary es un nombre que ya lo pone el sistema, que indica que es el nombre del grupo de el grupo de archivos, el grupo de archivos de base de datos. En este caso, solo tenemos un solo archivo MDF y tenemos su grupo primary. O sea, ustedes se preguntarán, ¿yo puedo crear más archivos MDF? Sí, pero no es recomendable. Estamos trabajando solo con un MDF. Es decir, en teoría podemos tener un primary con muchos MDFs o muchos NDFs. Ya voy a hablar de qué se trata. Hay otro archivo que se llama, otra extensión de archivo que se llama .nndf con n. Ese es un archivo secundario, pero es opcional, no se genera por defecto como lo ven acá. Eso se crea para ampliar la información del MDF, que lo veremos después. Bien, déjenme sus comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que pueda yo explicar a mayor detalle con otro video. Tal vez contactarme también para poder de repente hacer un webinar, ¿no? Etcétera. Les leo. Esto sería con la base de datos, digamos, por defecto, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí vamos a entrar aquí. Clic derecho, propiedades, ¿ya? Propiedades. Aquí en Files. Aquí está todo lo que les estaba indicando. Es lo mismo, solo que aquí creo que está un poco más detallado. Es lo mismo, ¿no? Tenemos el nombre lógico, los dos archivos, ¿ya? File type, ese es el tipo de archivos de registros y este es de transacción, así le llaman. El primary, lo que les decía, todo grupo de archivos que se llama por defecto primary. En el caso del log o archivo LDF nunca se agrupan, pues ese es no aplicable. Todo archivo empieza en 8. La tasa de crecimiento y el tamaño máximo, o sea, el autogrow o el max size. Por ejemplo, dice 64 ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que yo empiezo con 8 megas. ¿Por qué empieza con 8 megas y por qué no en 0 megas, ¿no? O 1 mega? Porque siempre la estructura ya de por sí en la creación ya pesa. Por ejemplo, 8 es el punto de partida perfecto, que nosotros podemos respetar, ¿no? Por ejemplo, si tú abres un Word y no escribes nada y grabas, siempre va a tener un peso, aunque sea en kilobytes, ¿no? En este caso es 8 megas el MDF. Es decir, tiene 8 megas. Cuando ya se va, cuando almacena, digamos, 8, 9, 10, 11, ¿no? Ilimitado, ¿no? Hasta, etcétera. Se acaba los primeros 64 megas, después del 8, ¿no? Te va a dar otros 64 más. ¿Ya? Empiezas en 8, te da hasta 64. Termina los 64, te da otros 64. Termina los otros siguientes 64, te da otros 64 megas. Terminas ese 64 megas adicional,
te da otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que sea ilimitado, dice, ¿no? Nosotros vamos a crear luego una base de datos de forma personalizada donde nosotros vamos a elegir la capacidad máxima, ya no ilimitada, que no se recomienda, ¿ya? ¿Ya? En este caso también para el LDF, ¿no? El archivo de transacción, ¿ya? Esa es la tasa de crecimiento. Luego tenemos la ruta donde se instaló el motor, por defecto le pone el archivo allí, ¿no? Esta es la ruta, pero que esa ruta nosotros la podemos eh, también, digamos, acortarla, porque no se sugiere, en la vida real no se sugiere tener una ruta muy larga, ¿no? Generalmente tiene que ser corta. Y luego tenemos finalmente el archivo físico. Te das cuenta que el archivo lógico y el archivo físico es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Solo que aquí tiene la extensión. ¿Ya? Esos son los dos archivos que se genera, repito, para la base de datos. Bien, en este caso eso sería todo por aquí. Y bueno, aquí tenemos B de comercio, este es el nombre de la base de datos como un solo archivo en el motor, ¿no? Pero sabemos que internamente son dos archivos, ¿no? MDF y LDF. Vamos a terminar hasta acá. Eso sería una base de datos por defecto. Ya saben, con el comando podemos crear la base de datos por defecto. En otro video siguiente vamos a crear la base de datos, ¿ya? De forma personalizada. Quiere decir que estos campos, estos parámetros, la vamos a colocar de una manera que sea, pues, óptima, ¿no? Administrable. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Me siguen para cualquier comentario, me escriben. Gracias.